En la vida de cada persona llega un momento en que siente una conexión inexplicable con otra persona, una conexión tan fuerte que el futuro sin ella parece impensable. Surge la certeza de que esta relación es única y destinada a la eternidad. Sin embargo, con el tiempo, comienzan a aparecer desacuerdos apenas perceptibles, discusiones inexplicables, distanciamiento emocional o una silenciosa ansiedad cuyas causas son difíciles de determinar. Surge el deseo de ignorar estas señales, convenciéndose de que toda relación enfrenta dificultades. Pero en lo más profundo del alma se instala la sensación de que algo no va bien, como si una fuerza superior intentara advertir: esta conexión no es eterna. ¿Qué ocurre si el universo envía constantemente señales que indican que esa persona no está destinada a ti? ¿Cómo actuar cuando el camino está sembrado de obstáculos que ya no se pueden atribuir a una mera coincidencia? Tal vez detrás de esto se esconde algo más que un simple fracaso o falta de esfuerzo. Algunos creen que el universo se manifiesta solo a través de acontecimientos trascendentales o signos místicos, pero a menudo las advertencias llegan en forma de cosas cotidianas, conflictos repetitivos, sensación de inseguridad o sensación de estancamiento. Cada problema recurrente, cada decepción puede ser una indicación de que se ha elegido el camino equivocado. Y si una persona nota que se entrega con más frecuencia a los recuerdos del pasado, a tiempos que parecían felices, en lugar de vivir el presente, esta puede ser la señal más fuerte de todas. El investigador Jacobo Greenberg opinaba que la vida de cada persona está conectada a un campo energético invisible, una fuerza que nos guía si estamos dispuestos a escucharla. Cuando algo o alguien no se corresponde con nuestro verdadero camino, este campo envía señales de advertencia. Pero muy a menudo las personas prefieren ignorar estas señales, convenciéndose de que están exagerando, de que todo está bien. Sin embargo, cuanto más tenazmente se resiste una persona a estas señales, más se agota su recurso interno. ¿Qué ocurrirá después si se siguen ignorando estas señales? ¿Qué consecuencias pueden esperar en el futuro? Las respuestas a estas preguntas pueden cambiar tu percepción de las relaciones y de cómo el universo se comunica con nosotros. Recuerda aquellos casos en los que ignoraste la voz de tu intuición, la repugnante premonición antes de comenzar una conversación difícil, o la momentánea confusión antes de enviar un mensaje importante. No son simples coincidencias. Es muy probable que el universo intentara protegerte de un doloroso fiasco. Una señal inequívoca de que una unión no promete nada bueno es una sensación persistente de ansiedad. No se trata de disputas o malentendidos comunes, sino de una profunda y constante resistencia interna. Incluso en momentos de alegría, no te abandona una vaga sensación de insatisfacción. Tu sonrisa parece forzada y en soledad no sientes alivio, sino agotamiento, como si nadaras contra una corriente cada vez más fuerte. El universo no castiga, sino que fomenta la armonía. El amor por sí solo no es suficiente si la relación no resuena con tu verdadera esencia. Y cuando las señales de advertencia se hacen cada vez más evidentes, la cuestión ya no es si las notas, sino si estás dispuesto a escucharlas. Otra señal elocuente de malestar son los escenarios negativos repetitivos. ¿Alguna vez has notado que ciertos conflictos parecen interminables? Intentas encontrar un compromiso, tratas de entender el punto de vista de tu pareja, tal vez incluso cedes, lo que te obliga a renunciar a aspectos importantes de tu personalidad. Pero, sin embargo, estas situaciones se repiten una y otra vez, como si hubieras caído en un círculo vicioso. Jacobo Greenberg afirmaba que este tipo de patrones son un reflejo energético de un desequilibrio interno.
Este campo universal busca indicarte que algo anda mal. Cuando el universo cierra una puerta frente a ti, no lo hace para castigarte, sino para protegerte del prolongado sufrimiento que surge al intentar entrar donde no perteneces. ¿Qué ocurre si la raíz del problema no radica en las acciones de tu pareja, sino en tu complacencia? A menudo nos aferramos a una determinada persona por miedo a que la ruptura se considere una manifestación de debilidad. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre la abnegación y el dejar ir. La abnegación es una capitulación dictada por el miedo o la cobardía. Dejar ir, en cambio, es el reconocimiento consciente de que algo ya no te beneficia. Es comprender que el apego puede ser la fuente de tus sufrimientos, no un medio para su curación. El universo, como un padre atento, posee una asombrosa persistencia. Si ignoramos las primeras señales, apenas perceptibles, comienza a aumentar su volumen. Las pequeñas molestias se convierten en problemas serios, y el silencioso susurro de la intuición se transforma en noches de insomnio. Llenas de dudas, incluso en aquellos momentos que, al parecer, deberían ser sencillos y sin problemas, surgen obstáculos inesperados, como si el mundo entero se rebelara contra nosotros. Y, en esencia, así es, porque la energía que nos rodea siente que nos espera algo mucho más grande y hermoso, pero nosotros, como niños obstinados, no queremos soltar lo viejo y aceptar lo nuevo. ¿A qué nos aferramos tan desesperadamente que ya deberíamos haber soltado hace tiempo? Quizás es la vana esperanza de que un ser querido cambie, se convierta en lo que queremos que sea. ¿O es el miedo paralizante a empezar de cero, solos, sin el apoyo habitual? O tal vez es la creencia profundamente arraigada de que sin esa relación no seremos lo suficientemente buenos, no tendremos valor. Pero permítanme revelarles una verdad simple pero importante. Ya son lo suficientemente buenos, en este mismo instante. Su valor no está determinado por la presencia de alguien a su lado, sino por el coraje de permanecer fiel a sí mismo, a sus principios y sueños. ¿Qué harán cuando el universo intente nuevamente alejarlos de una persona tóxica o una situación destructiva? ¿Seguirán ignorando obstinadamente las señales hasta que el cansancio y la decepción se vuelvan insoportables? ¿O finalmente comenzarán a escuchar su voz interior, su intuición, la sabiduría que el cosmos nos brinda generosamente? En la siguiente parte, analizaremos en detalle cómo aprender a reconocer y combinar las señales externas e internas para obtener respuestas aún más claras y precisas a sus preguntas. Porque cuando el universo se dirige a nosotros, espera que escuchemos atentamente. Y si estamos dispuestos a ser atentos y sensibles, encontraremos no solo respuestas, sino también la fuerza necesaria para avanzar hacia una vida mejor. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que el mundo a su alrededor conspiró contra su sincero deseo de construir relaciones saludables y armoniosas? No importa cuánto esfuerzo hagan, el universo parece ponerles zancadillas a propósito, levantando obstáculos en el camino. Y en lugar de tomar esto como una señal de protección, como una advertencia, continúan obstinándose, creyendo ingenuamente que con un esfuerzo inimaginable y una paciencia infinita podrán superar todas las dificultades. Tal vez esto les haya sucedido recientemente, o tal vez sea una historia que llevan en su corazón durante muchos años, como una carga pesada. En cualquier caso, quiero que tengan muy claro una cosa. Estas señales no son un castigo, son una manifestación de cuidado y vigilancia,
es un intento de protegerlos del dolor y la decepción. Recordemos la historia de Ana, una mujer de 52 años que se divorció hace 3 años. Recuerda cómo su relación con su ex marido comenzó bajo la bandera del amor eterno, pero con el tiempo se convirtió en una fuente de presión y decepción constantes. Las discusiones interminables se convirtieron en algo común, pero Ana creía obstinadamente en la posibilidad de cambiar la situación para mejor. Ingenuamente creía que el amor era suficiente y mi paciencia eventualmente traería los cambios deseados, comparte. Pero, desafortunadamente, cada intento de reconciliación solo generó nuevos conflictos y aumentó la tensión. Una noche, después de una pelea particularmente tormentosa, Ana tuvo un sueño en el que se perdió en un bosque oscuro e impenetrable, sin tener la menor idea de la dirección a seguir. Vagaba sin rumbo fijo en círculos, regresando invariablemente al mismo punto de partida. Al despertarse, sintió un dolor agudo e inexplicable en el pecho. Este sueño se convirtió en la primera señal que decidió no ignorar. Sin embargo, durante muchos años, ignoró obstinadamente otras señales de advertencia. Una sensación constante de ansiedad, situaciones repetitivas que no encontraban solución, la sensación de que estaba viviendo la vida de otra persona. Aquí es apropiado recordar el concepto de Jacobo Greenberg sobre el látiz, el campo energético que une todo lo que existe. Según su teoría, nuestros sueños y percepciones intuitivas no son solo fenómenos aleatorios. Son mensajes enviados por el subconsciente de acuerdo con las leyes del campo universal, para transmitirnos lo que nuestra conciencia se niega obstinadamente a aceptar. Cuando las relaciones entran en disonancia con nuestra verdadera esencia, el universo intenta comunicarse con nosotros por todos los medios posibles, ya sea a través de experiencias internas o a través de eventos externos. Ana recuerda que en el período anterior al divorcio trató de ignorar muchas pequeñeces, una sensación opresiva de vacío que surgía en momentos de silencio en la misma habitación con su esposo. Repentinos ataques de tristeza al ver viejas fotografías en las que parecían felices. Coincidencias insignificantes que parecían insinuar la inevitabilidad de la separación. Obstinadamente negué lo obvio, admite. Pero ahora entiendo que el universo no estaba en mi contra, estaba tratando de protegerme. Estas señales internas, por lo general, surgen primero. Tal vez experimente sensaciones desagradables en el estómago antes de reunirse con cierta persona, una tristeza inexplicable cuando se va, o incluso una extraña sensación de euforia cuando finalmente le presta atención. Sin embargo, esta felicidad fugaz se reemplaza rápidamente por la ansiedad. Según los expertos, tal ciclicidad no es accidental. Es tu energía interna la que intenta restablecer el equilibrio ante algo que va en contra del curso natural de las cosas. Cuando el cuerpo y la mente entran en conflicto, surgen signos de malestar emocional y físico, insomnio, fatiga, dolores de cabeza sin causa aparente. Si esto te suena familiar, tal vez sea el momento de prestarle mucha atención. Recuerda los momentos en que intentaste ignorar estos sentimientos y seguir adelante. Tal vez te convenciste de que eran solo dificultades temporales y que cualquier relación experimenta altibajos. Sin embargo, la diferencia clave es que los altibajos normales contribuyen al crecimiento, mientras que las señales del destino señalan la repetición. Si sientes que estás atrapado en un círculo vicioso que no puedes romper,
Tal vez el universo esté tratando de decirte que esa persona no es para ti. Además de las experiencias internas, los signos también pueden manifestarse en el mundo exterior. Pueden ser sutiles, como una melodía determinada que suena en momentos cruciales, o más evidentes, como coincidencias fortuitas que no se pueden ignorar. Lucas, de 48 años, comparte su experiencia. Antes de que mi relación tóxica llegara a su fin, empecé a notar patrones extraños. Cada vez que intentaba planear algo importante con ella, algo salía mal. El día que iba a proponerle matrimonio, perdí el anillo. Después de eso, nuestras discusiones se hicieron más frecuentes. Intentaba convencerme de que eran solo coincidencias, pero en el fondo sabía que no era así. El concepto impresionante de Greenberg nos ofrece una nueva perspectiva sobre los obstáculos que surgen en nuestro camino. Según su teoría, el universo no busca castigarnos cuando nuestros planes se derrumban, sino más bien tratar de guiarnos por una ruta más favorable. A través de estos bloques externos, protege nuestra energía, advirtiéndonos de nuevas inversiones en empresas que no nos llevarán a los objetivos deseados. Si ignoramos estas señales, el universo intensifica los bloqueos, como diciendo, intenté advertirte suavemente, pero ahora necesito expresarme con mayor claridad. Probablemente por eso las dificultades aumentan a medida que seguimos persistentemente con un asunto que no está destinado a tener éxito. Imagina, por ejemplo, una situación en la que te esfuerzas por mantener una amistad que ya no te trae alegría, sino que solo genera conflictos y resentimientos. Primero experimentas una ligera incomodidad emocional, luego surgen discusiones frecuentes y finalmente aparecen signos externos, mensajes sin respuesta, reuniones canceladas, malentendidos repetidos. Si te aferras persistentemente a lo que claramente se está desmoronando, el universo encuentra formas de intensificar estas señales, no con el objetivo de hacerte daño, sino para liberarte de la carga. Permítanme contarles la historia de Beatriz, una mujer reflexiva de 61 años que, después de 30 años de matrimonio, se dio cuenta de que ya no podía ignorar las señales obvias. Recuerda que su vida en común durante muchos años se parecía a caminar por una delgada línea entre el amor y el dolor. Sentía que vivía al borde de un precipicio, arriesgándome constantemente a caer. El punto de inflexión llegó cuando Beatriz comenzó a tener sueños recurrentes sobre un mar embravecido. Soñaba que estaba en una pequeña barca, luchando valientemente contra enormes olas, y nadie venía a ayudarme. Después de varios meses de ignorar estos sueños, Beatriz tuvo un pequeño accidente automovilístico. Afortunadamente, no resultó herida, pero este incidente fue suficiente para hacerla reflexionar seriamente. Me di cuenta de que era el universo el que me llamaba a detenerme, mirar a mi alrededor y darme cuenta de que estaba siguiendo un camino de autodestrucción. Los hitos de la vida no siempre se manifiestan en forma de grandes eventos o conmociones. A menudo las revelaciones más importantes se ocultan en detalles discretos. La clave es aprender a reconocer estas señales e interpretarlas correctamente. Al desarrollar la observación, uno comienza a darse cuenta de que todo en el mundo está interconectado. La tristeza sin causa, los obstáculos inesperados, los sueños inquietantes, todo esto puede indicar la necesidad de un cambio, de que es hora de dejar ir el pasado. Pero, ¿por qué tantas personas ignoran estas señales y no se atreven a actuar? La razón radica en el miedo. Miedo a la soledad, miedo a lo desconocido, miedo a cometer un error. Beatriz comparte su experiencia. Durante mucho tiempo estuvo convencida de que sin su marido nunca encontraría la paz mental.
Me parecía que si me iba, perdería el amor. Pero con el tiempo me di cuenta de que no había renunciado al amor, sino que había tomado una decisión a favor de mí misma. Analicemos cómo los vampiros energéticos penetran en nuestra vida y roban nuestra energía, incluso cuando estamos seguros de que estamos construyendo relaciones sinceras. Porque a veces es precisamente la sensación de agotamiento emocional junto a una persona determinada la señal más clara del universo. La capacidad de reconocer este signo puede ser el primer paso para liberarse de las conexiones tóxicas. Si te despiertas cada día sintiéndote agotado, incluso después de haber descansado lo suficiente, o si la sola idea de encontrarte con una persona en particular te quita las fuerzas incluso antes de que suceda, es hora de detenerte y reflexionar. ¿No será que esa persona es un vampiro energético que está succionando tu vitalidad? Tal vez el cansancio que sientes no es de naturaleza física, sino emocional, y es un reflejo de una relación tóxica en la que tu esencia se ve mermada por alguien a quien amas o que depende de ti de alguna manera. En sus profundas investigaciones sobre la interacción entre las personas y el campo energético omnímodo conocido como LARS, el destacado científico Jacobo Greenberg identificó preocupantes desequilibrios energéticos que surgen en estas relaciones. Señaló que cuando un individuo no puede encontrar la fuente de su energía emocional dentro de sí mismo, recurre involuntariamente a otros en busca de esta fuerza vital. Este comportamiento, a menudo subconsciente, convierte a la otra persona en una fuente involuntaria de energía, lo que conduce a un intercambio injusto. Mientras una persona da generosamente, la otra toma inconscientemente, creando una situación en la que el que da se agota y el que toma se llena. Greenberg denominó este fenómeno como una desconexión de LARS, el campo energético universal, en el que una persona pierde el equilibrio al sacrificar constantemente su energía sin recibir nada a cambio. Reflexiona sobre las personas en tu vida que te provocan una sensación similar de vacío. Tal vez sea una pareja sentimental, un amigo cercano o incluso un miembro de la familia. Al principio, esta relación parecía prometedora y sentías que la presencia de esa persona en tu vida estaba llena de significado. Sin embargo, con el tiempo, algo cambia sutilmente. El entusiasmo inicial da paso a un agotamiento extenuante, y la alegría que antes sentías junto a esa persona se ve reemplazada por constantes exigencias, luchas y una carga invisible. ¿Cuántas veces te has hecho la pregunta angustiosa: ¿por qué me siento tan exhausto después de estar con esta persona? Estas personas, a menudo llamadas vampiros energéticos, no siempre son manipuladores conscientes. A menudo, ellos mismos están perdidos y buscan en ti el apoyo emocional que no pueden encontrar en sí mismos. Pero independientemente de sus intenciones, las consecuencias de sus acciones resultan devastadoras. Después de cada encuentro, te sientes vacío, como si llevaras sobre tus hombros una mochila invisible llena de pesadas piedras. Tus pensamientos giran sin cesar en torno a las discusiones recientes, las palabras dichas, y revives una y otra vez conversaciones agotadoras, incluso cuando estás solo. Este agotamiento va mucho más allá del cansancio físico, ejerciendo un profundo impacto en tu mente y, lo que es peor, en tu corazón. Recuerda cuándo fue la última vez que una conversación con una persona en particular te dio alas, te llenó de entusiasmo y ganas de actuar. Si no puedes recordarlo de inmediato, ya es una señal de alarma. Comparte tus observaciones sobre cómo identificas a los vampiros energéticos, personas que parecen succionar tu vitalidad.
Tu experiencia puede ser una revelación para otros que tal vez estén lidiando con algo similar, pero no se dan cuenta. Marcus, de 43 años, compartió recientemente la historia de su amistad con una persona a la que conocía desde la infancia. Durante muchos años fueron inseparables, pero con el tiempo esta amistad se convirtió en una carga pesada. Cada vez que nos reuníamos, me contaba un torrente de quejas. Yo era su paño de lágrimas, y al principio incluso me halagaba este papel. Pero poco a poco me di cuenta de que no necesitaba mis consejos. Simplemente me volcaba sus problemas y se iba, dejándome exhausto. Marcus intentó establecer límites varias veces, pero su amigo seguía regresando, trayendo consigo nuevas dosis de negatividad. Cuando Marcus finalmente rompió esta relación, notó que su sueño mejoró, su rendimiento laboral aumentó y su bienestar general mejoró. ¿Te has enfrentado a algo similar? O tal vez conoces a alguien que, al romper una relación tóxica, de repente se sintió mucho mejor. En esto reside el poder de la conciencia y la protección contra los vampiros energéticos. A primera vista pueden parecer inofensivos, pero, como explica Greenberg, las interacciones energéticas negativas interrumpen el flujo natural de la vida, causando no solo agotamiento emocional, sino también dolencias físicas muy reales. El insomnio, los dolores de cabeza extenuantes y la sensación incesante de ansiedad que surge, al parecer de la nada, son señales inequívocas del organismo que evidencian un desequilibrio interno. Pero, ¿cómo saber si alguien está realmente agotando tus fuerzas vitales a propósito, o si son solo dificultades temporales? La clave para resolver el enigma reside en las situaciones repetitivas. Si después de interactuar con una persona en particular, invariablemente te sientes vacío, deprimido o ansioso, no es solo una coincidencia, sino una tendencia constante, y los patrones, como es sabido, no engañan. Es natural que surja la pregunta, ¿cómo actuar en una situación así? ¿Acaso la única salida es borrar por completo a esa persona de tu vida? En absoluto. Según los expertos, en muchos casos no es necesario romper la relación de forma radical. Es mucho más eficaz restablecer el equilibrio, delimitando claramente los límites personales. Establecer límites no es un acto de egoísmo, sino una medida necesaria de autoprotección. Es imposible ayudar a los demás si uno mismo está al borde del agotamiento. Sin embargo, aquí es donde surge la principal dificultad. Las personas propensas al vampirismo energético suelen oponer resistencia a los límites establecidos. Intentan provocar sentimientos de culpa, manipulando con el rechazo y la inaccesibilidad. Pero es importante recordar que el cuidado del propio bienestar siempre debe ser una prioridad. La historia de Laura, una mujer de 50 años, es una clara ilustración de este problema. Durante muchos años vivió en un matrimonio en el que constantemente se le culpaba de los problemas emocionales de su marido. Si él se sentía estresado, era porque yo no le apoyaba lo suficiente. Si él estaba triste, era porque yo no era lo suficientemente buena para hacerle feliz. Me sentía responsable de su estado emocional, hasta que un día me di cuenta de que nadie puede soportar tal carga. Cuando empezó a establecer límites. ¿Alguna vez has sentido una conexión tan profunda con alguien que el futuro sin esa persona parecía impensable? Seguramente creías que esa relación era única, marcada por el destino y destinada a la eternidad. Sin embargo, con el tiempo se fueron introduciendo pequeñas diferencias, discusiones inexplicables, distanciamiento emocional o una vaga inquietud difícil de explicar.
Intentabas no prestar atención, convenciéndote de que todas las relaciones atraviesan dificultades. Pero en el fondo sentías que algo no iba bien, como si una fuerza superior intentara susurrarte: esta conexión no es eterna. ¿Qué ocurre si el universo envía constantemente señales de que esa persona no es la que necesitas? ¿Qué hacer cuando el camino está lleno de obstáculos que ya no se pueden achacar a la casualidad? Tal vez haya algo más que mala suerte o falta de esfuerzo. Algunos creen que el universo se manifiesta solo a través de acontecimientos trascendentales o signos místicos, pero a menudo sus mensajes se esconden en las cosas cotidianas. Conflictos constantes, inseguridad o la sensación de estar estancado, que sirven de advertencia. Cada problema recurrente, cada decepción, puede ser una indicación de que te has desviado del camino verdadero. Y si notas que te entregas más a los recuerdos del pasado, de aquellos tiempos felices, que a vivir el presente, entonces probablemente sea la señal más fuerte de todas. El reconocido investigador Jacobo Greenberg estaba convencido de que nuestra vida está inseparablemente ligada a un campo energético invisible, una fuerza que nos guía si estamos dispuestos a escuchar. Cuando algo o alguien no nos conviene, este campo envía advertencias, pero con demasiada frecuencia las ignoramos, convenciéndonos de que estamos exagerando, de que todo está bien. Sin embargo, cuanto más nos resistimos a estas señales, más agotados nos sentimos. Recuerda aquellos momentos en los que silenciaste la voz de tu intuición, el mal presentimiento antes de iniciar una acalorada discusión o la vacilación momentánea antes de enviar un mensaje importante. No es solo producto de la imaginación. Es muy probable que el universo ya estuviera intentando protegerte de un doloroso encuentro con la realidad. Una de las señales evidentes de que una relación ha llegado a su fin es la constante sensación de ansiedad. No se trata de disputas o malentendidos pasajeros, sino de una profunda e incesante resistencia interna. Incluso en momentos de aparente felicidad, no te abandona la sensación subconsciente de que falta algo vital. Tu sonrisa parece forzada y en soledad no sientes alivio, sino agotamiento, como si lucharas con todas tus fuerzas contra una corriente que se hace cada vez más poderosa. El universo no castiga, recompensa la armonía. El amor por sí solo no es suficiente si tu conexión no resuena con tu verdadero yo. Y cuando las señales de advertencia se hacen cada vez más insistentes, la cuestión ya no es si las ves, sino tu disposición a escucharlas. Otra señal de alarma es el escenario negativo recurrente. ¿Alguna vez has notado que ciertos conflictos parecen no tener fin? Intentas desesperadamente resolver el problema, te esfuerzas sinceramente por comprender el punto de vista de tu pareja, tal vez incluso asumes compromisos que te obligan a renunciar a aspectos importantes de tu personalidad. Pero, como en un círculo vicioso, estas situaciones vuelven una y otra vez, arrastrándote a una espiral sin fin. El reconocido psicólogo Jacobo Greenberg afirmaba que este tipo de patrones son un reflejo energético del desequilibrio interno. Es una especie de señal del campo universal que pretende mostrarte que algo no va como debería. Cuando el universo cierra una puerta delante de ti, no lo hace para castigarte, sino para protegerte de más sufrimiento que surge al intentar aferrarte a un lugar donde no perteneces. Y si la raíz del problema no reside en las acciones de otra persona, sino en lo que permites que suceda, a menudo nos aferramos desesperadamente a las relaciones por un miedo irracional a que la ruptura se perciba como una muestra de debilidad. Sin embargo,
Existe una diferencia fundamental entre capitulación y liberación. La capitulación es renunciar a la lucha por miedo o falta de valentía. La liberación, por el contrario, es un acto consciente de reconocer que algo ya no sirve para tu bien. Es comprender que un apego excesivo puede ser una fuente de sufrimiento en lugar de una cura para él. El universo a veces muestra una persistencia envidiable, como un padre cariñoso pero estricto que nos guía hacia lo mejor. Si ignoramos las primeras señales, apenas perceptibles, comienza a aumentar su volumen. Las leves molestias se convierten en serias pruebas, y la voz silenciosa de la intuición se transforma en pesadillas nocturnas recurrentes. En momentos en que todo debería ser fácil y natural, de repente surgen obstáculos, como si el mundo entero se hubiera confabulado contra nosotros. Pero en realidad, no es una mala intención, sino una manifestación de cuidado cósmico, porque la energía que nos rodea siente que merecemos más, pero aún no estamos listos para aceptarlo. ¿A qué nos aferramos tan desesperadamente que ya es hora de dejar ir? Tal vez sea una esperanza irreal de que otra persona cambie. Tal vez sea un miedo paralizante a empezar de cero, solos. O tal vez sea una falsa creencia de que sin esta relación no seremos lo suficientemente buenos. Pero aquí está la amarga verdad: ya somos lo suficientemente buenos. Nuestro valor no está determinado por la presencia de alguien cerca, sino por el coraje de permanecer fiel a uno mismo, a nuestra verdadera esencia. ¿Qué haremos cuando el universo intente alejarnos de una relación tóxica o una situación sin futuro? ¿Ignoraremos obstinadamente las señales hasta que el cansancio y la decepción se vuelvan insoportables? ¿O finalmente escucharemos la voz de nuestra intuición y la sabiduría del cosmos? En la siguiente parte, examinaremos cómo combinar las señales externas e internas para obtener respuestas más claras y ver un camino claro hacia adelante. Porque cuando el universo habla, espera que escuchemos. Y si mostramos atención y apertura, encontraremos no solo respuestas a preguntas angustiosas, sino que también obtendremos la fuerza para seguir adelante hacia una nueva vida feliz. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el mundo que te rodea conspira contra tu intento de construir relaciones sanas y armoniosas? Independientemente de cuánto esfuerzo pongas, el universo parece arrojarte nuevos obstáculos deliberadamente. Y en lugar de tomar esto como una señal de protección, sigues insistiendo, creyendo ingenuamente que con la ayuda de esfuerzos titánicos y paciencia ilimitada podrás superarlo todo. Tal vez esto te esté sucediendo ahora mismo, o tal vez sea una vieja historia que todavía envenena tu vida. En cualquier caso, quiero que sepas, estas señales no son un castigo por pecados imaginarios, sino una manifestación de vigilancia cósmica que te protege de errores. Recordemos la historia de Ana, una mujer de 52 años que se divorció hace 3 años. Recuerda cómo su relación con su ex marido comenzó bajo la bandera del amor eterno, pero con el tiempo se convirtió en una rutina sofocante. Las disputas se hicieron frecuentes, pero Ana creía obstinadamente que podría arreglarlo todo. Ingenuamente creía que el amor era suficiente y que mi paciencia haría un milagro, comparte. Pero cada intento de reconciliación solo arrojaba nuevas chispas al fuego de la discordia, aumentando la tensión. Una noche, después de una pelea particularmente tormentosa, Ana tuvo un sueño en el que, como en un laberinto encantado, vagaba por un bosque oscuro sin encontrar la salida. Dando vueltas por los mismos caminos, invariablemente regresaba al punto de partida. El despertar trajo consigo un dolor insoportable en el pecho. Este sueño fue la primera señal de alarma que decidió no ignorar. Sin embargo, años antes, había cerrado obstinadamente los ojos
a otras señales. Ansiedad constante, situaciones repetitivas que no encontraban solución, la sensación de que estaba viviendo la vida de otra persona. Aquí es apropiado recordar la teoría de Jacobo Greenberg sobre el Larse, el campo energético que une todo lo que existe. Según sus puntos de vista, nuestros sueños e intuiciones no son solo imágenes aleatorias. Son mensajes enviados por el subconsciente de acuerdo con el campo universal para revelarnos la verdad que la conciencia se niega a aceptar. Cuando las relaciones entran en conflicto con nuestra verdadera esencia, el universo intenta comunicarse con nosotros por todos los medios posibles, ya sea a través de experiencias internas o circunstancias externas. Ana recuerda cómo, incluso antes de su divorcio, ignoraba pequeñas señales, aparentemente insignificantes. Una sensación opresiva de vacío en el silencio compartido, una tristeza repentina al mirar viejas fotografías donde ambos parecían más felices, coincidencias fortuitas que insinuaban una ruptura inevitable. Me negaba obstinadamente a ver lo obvio, admite, pero hoy entiendo que el universo no estaba en mi contra, sino que intentaba protegerme. Estos presagios internos a menudo aparecen primero, advirtiéndonos de los cambios venideros. Quizás experimente sensaciones desagradables en el estómago antes de reunirse con cierta persona. De repente siente una tristeza inexplicable cuando le deja, o incluso experimenta una extraña oleada de euforia cuando finalmente le presta atención. Sin embargo, esta euforia se desvanece rápidamente, dando paso a la ansiedad. Según el psicólogo Greenberg, este ciclo repetitivo no es aleatorio. Es su energía interna tratando desesperadamente de restablecer el equilibrio ante algo que va en contra del curso natural de las cosas. Cuando surge un conflicto entre el cuerpo y la mente, aparecen signos de malestar emocional y físico. Insomnio, sensación de fatiga constante, dolores de cabeza sin causa aparente. Si le resultan familiares sensaciones como estas, quizás haya llegado el momento de prestarles mucha atención. Recuerde los momentos en que intentó ignorar estas señales de advertencia, obligándose a seguir adelante. Quizás se convenció de que eran solo dificultades temporales, que cualquier relación experimenta períodos de altibajos. Pero aquí radica la diferencia clave. En una relación sana, los altibajos contribuyen al crecimiento personal, mientras que las señales del universo conducen a la repetición de escenarios negativos. Si siente que está atrapado en un círculo vicioso que no puede romper, es muy probable que el universo esté intentando transmitirle la idea de que esa persona no está destinada a usted. Además de las experiencias internas, estas señales también pueden manifestarse en el mundo exterior. Pueden ser sutiles, como una melodía en particular que suena inexplicablemente en momentos cruciales, o más evidentes, como una serie de coincidencias que son imposibles de ignorar. Lucas, un hombre de 48 años, comparte su experiencia. Antes de que mi relación tóxica se desmoronara por completo, empecé a notar patrones extraños. Cada vez que intentaba planear algo importante con ella, algo salía mal. El día que iba a proponerle matrimonio, perdí el anillo. Después de eso, nuestras peleas empezaron a ocurrir con más frecuencia. Intentaba convencerme de que eran solo coincidencias, pero en el fondo sabía que no era así. El concepto de bloqueos externos de Greenberg presenta una visión muy constructiva de los obstáculos. Según su enfoque, el universo no busca castigarnos cuando surgen dificultades, sino más bien guiarnos hacia un camino más favorable. A través de estos bloqueos, protege nuestra energía
impidiendo que la gastemos en algo que no conducirá a los resultados deseados. Si ignoramos estas señales, el universo intensifica los bloqueos, como diciendo, intenté advertirte delicadamente, pero ahora debo expresarme con mayor claridad. Por eso la situación puede empeorar a medida que nos aferramos obstinadamente a lo que no da frutos. Tomemos, por ejemplo, los intentos de mantener una amistad que ya no trae alegría, sino que solo genera conflictos y resentimientos. Primero experimentamos una ligera incomodidad emocional, luego las discusiones se vuelven más frecuentes y finalmente surgen circunstancias externas, mensajes sin respuesta, reuniones canceladas, malentendidos constantes. Si seguimos insistiendo en mantener lo que obviamente se está desmoronando, el universo encuentra formas de intensificar las señales, no para causarnos sufrimiento, sino para liberarnos de ataduras dolorosas. Como ejemplo, podemos citar la historia de Beatriz, una mujer de 61 años que, tras 30 años de matrimonio, se dio cuenta de que ya no podía ignorar las señales. Según ella, la vida en común durante muchos años se parecía a caminar por una delgada línea entre el amor y el dolor. Sentía que vivía al borde de un precipicio, arriesgándome constantemente a caer. El punto de inflexión llegó cuando empezó a tener sueños inquietantes sobre un mar embravecido. Soñaba que estaba en una pequeña barca, luchando contra olas enormes, y nadie venía a ayudarme. Después de meses de ignorar estos sueños, Beatriz sufrió un accidente de coche sin importancia. No sufrió heridas graves, pero este incidente fue suficiente para hacerla reflexionar. Me di cuenta de que el universo me estaba pidiendo que me detuviera, mirara a mi alrededor y me diera cuenta de que estaba siguiendo un camino de autodestrucción. No hay que pensar que las señales del destino necesariamente se manifiestan en forma de grandes acontecimientos o revelaciones asombrosas. A menudo, los mensajes más importantes están cifrados en momentos imperceptibles, aparentemente insignificantes. En lo principal es aprender a reconocer su verdadero significado, mostrando atención y apertura a las interpretaciones. Cuando una persona comienza a ser consciente de lo que sucede, se da cuenta de que todo en el mundo está interconectado. Un sentimiento constante de tristeza, obstáculos inesperados en el camino, sueños inquietantes. Todo esto puede indicar la necesidad de cambios, que ha llegado el momento de dejar ir el pasado. Sin embargo, ¿qué impide a muchas personas escuchar estas señales y decidirse a cambiar? El miedo es la principal piedra de tropiezo. Miedo a la soledad, miedo a un futuro desconocido, miedo a lamentar la decisión tomada. Beatriz, la protagonista de nuestra historia, confesó que durante mucho tiempo estuvo convencida de que sin su marido nunca podría encontrar la paz mental. Tenía miedo de que, al dejarlo, perdería el amor. Pero con el tiempo me di cuenta de que en realidad no estaba renunciando al amor, sino eligiéndome a mí misma, a mi bienestar. Analicemos más de cerca cómo los llamados vampiros energéticos se infiltran en nuestra vida y nos roban energía de forma imperceptible, incluso cuando creemos sinceramente que estamos construyendo relaciones verdaderas y profundas. A veces, la señal más obvia del universo es la sensación de agotamiento emocional que experimentamos al estar cerca de cierta persona. La capacidad de reconocer esta señal puede ser el primer paso hacia la liberación emocional. Si te despiertas cada mañana completamente agotado, incluso después de un descanso nocturno completo, o si tan solo la idea de reunirte con una persona en concreto te quita las fuerzas antes de que siquiera comience, vale la pena detenerse y reflexionar.
¿Acaso alguien te está succionando la energía? Posiblemente, este cansancio no sea físico, sino emocional, y sea una consecuencia directa de una conexión tóxica en la que tu fuerza vital es absorbida por alguien a quien consideras un ser querido o de quien, según crees, dependes. En sus profundas investigaciones sobre la interacción de la psique humana con el campo energético universal, conocido como LATS, el destacado científico Jacobo Greenberg reveló un fenómeno que puede caracterizarse como un desequilibrio energético en las relaciones entre las personas. Greenberg observó que cuando un individuo no puede encontrar una fuente interna de su energía emocional, involuntariamente comienza a buscarla en los demás. Este comportamiento, a menudo inconsciente, convierte a otra persona en una especie de reservorio energético del que se pueden extraer fuerzas vitales. Sin embargo, este intercambio de energía rara vez es justo y equitativo. Mientras que una persona da generosamente, la otra, en esencia, consume sin ofrecer nada a cambio. Como resultado, el que da se siente vacío, como si su fuente interna se estuviera agotando, y el que recibe, por el contrario, se llena de energía y fuerza vital. Greenberg denominó este fenómeno como una desconexión del LATS, el campo energético universal, en el que la persona pierde la armonía y el equilibrio, ya que constantemente da sin recibir nada comparable a cambio. Piensa por un momento en aquellas personas de tu vida que te provocan una sensación similar de agotamiento energético. Posiblemente se trate de una relación romántica, una amistad o incluso una relación con un miembro de la familia. Al principio, esta conexión parecía prometedora y significativa, y tenías la sensación de que la presencia de esta persona en tu vida tenía un profundo significado. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió sutilmente. El entusiasmo y la inspiración iniciales se transformaron en una sensación de agotamiento y cansancio, y la alegría que alguna vez sentiste al lado de esta persona gradualmente cedió el paso a exigencias, una lucha constante y una carga invisible, pero palpable. Todo cambió radicalmente cuando una mujer se enfrentó a una manifestación de mal humor por parte de su pareja. Ella tomó la firme decisión de que no estaba obligada a asumir la responsabilidad de su estado emocional y resolver sus problemas. Reconocía su derecho a expresar sus sentimientos, pero se negaba a convertirse en el objeto de su energía negativa y a asumir la culpa por su mal humor. Al principio, esto provocó resistencia e incomprensión. Sin embargo, con el tiempo, logró restablecer su equilibrio emocional y su pareja tuvo que asumir la responsabilidad de sus propias emociones y vivencias. Ahora, dirige tu mirada hacia ti mismo y reflexiona. ¿Qué límites temes establecer en las relaciones con otras personas, temiendo su reacción? Posiblemente, haya llegado el momento de hacer una lista de situaciones similares y ser consciente de la influencia que tienen en tu bienestar general y estado emocional. Establecer límites personales no es un destierro repentino e injustificado de personas de tu vida, sino más bien un proceso consciente de priorizar tu propio bienestar. Es la capacidad de comprender claramente tus recursos y posibilidades emocionales, para no permitir que se agoten. Como herramienta eficaz para fortalecer los límites personales, el psicólogo Greenberg propone un ejercicio de visualización. Imagínate envuelto en un capullo protector brillante que refleja las influencias negativas. La sencillez de esta técnica es engañosa. Ayuda a concentrar la intención en la protección del propio campo energético. Sin embargo,
no siempre se logra reeducar a los vampiros energéticos utilizando solo los límites establecidos. En situaciones en las que una persona se niega obstinadamente a cambiar y continúa succionando tu energía, la única salida es la separación. Y eso es absolutamente normal. No hay nada de malo en renunciar a lo que ya no trae beneficio ni alegría. El universo a menudo utiliza nuevos conocidos y oportunidades para mostrarnos la necesidad de deshacernos de lo obsoleto. Dejar ir lo viejo es necesario para liberar espacio para lo nuevo. En última instancia, no se trata solo de prevenir el agotamiento emocional, sino también de dirigir la energía a cosas que realmente valen la pena. A veces, en la vida, llega un momento en que se siente una profunda transformación interna, difícil de expresar con palabras. Lo que antes parecía suficiente, de repente se vuelve insuficiente. Las conversaciones que antes traían alegría, ahora cansan. Los lugares que eran cercanos y familiares pierden su atractivo. Incluso las personas cercanas parecen existir en otra onda. Esto no es una coincidencia. Es el universo que te empuja suavemente hacia el cambio, hacia una nueva etapa de la vida. Sin embargo, ¿cómo actuar si la irrefrenable atracción por lo desconocido genera un sentimiento de culpa opresivo? ¿Cómo convencerse de que un refugio antaño seguro se ha convertido en una carga insoportable? Recordemos la historia de Renata, de 47 años, casada durante 15. Siempre le había parecido que su unión familiar era inquebrantable, pero en los últimos 2 años la había invadido una creciente inquietud. No había conflictos extenuantes, ni problemas serios evidentes, pero algo sutilmente había cambiado en ella misma. Al despertarme a su lado, sentía que vivía una vida ajena. No se trata de una falta de amor, sino de la sensación de que algo más me atrae, confesó. Renata se dedicó a nuevas actividades. Asistía a cursos de meditación, estudiaba literatura espiritual y se iba de viaje sola. Poco a poco, la necesidad de explorar nuevos horizontes se intensificó, pero junto con ella creció el sentimiento de culpa. Me atormentaba la pregunta de cómo puedo desear algo diferente si él siempre ha sido un marido maravilloso. ¿No sería la cúspide de la ingratitud por mi parte? Este tipo de pensamiento está muy extendido, especialmente entre aquellos que, como Renata, desde la infancia les han enseñado a valorar la estabilidad por encima de todo. Pero, como afirmaba Jacobo Greenberg, y como Renata finalmente comprendió, los intereses cambiantes y la atracción por nuevas experiencias no son en absoluto un signo de ingratitud, sino una señal de evolución. Greenberg creía que nuestras relaciones con las personas que nos rodean son una especie de espejo de nuestro viaje interior. A medida que crecemos y nos desarrollamos, cambia nuestra percepción del mundo y, por lo tanto, nuestra interacción con él. Lo que antes parecía importante y significativo puede perder su sentido a medida que se desarrolla nuestra esencia interior. Las estadísticas modernas muestran que la mayoría de las separaciones entre personas mayores de 40 años no se deben a infidelidades o desacuerdos serios, sino a un distanciamiento emocional gradual. Como muestra un estudio realizado por la prestigiosa Asociación Estadounidense de Jubilados, en la inmensa mayoría de los casos, concretamente en el 66% de los divorcios entre personas mayores, la raíz del problema reside en la pérdida de objetivos vitales comunes. Y la cuestión no es tanto la extinción de los sentimientos románticos, sino la evolución de los valores personales y las aspiraciones de cada cónyuge. Cuando uno de los miembros de la pareja se esfuerza por el desarrollo personal y nuevos horizontes, mientras que el otro se queda quieto,
surge un peligroso desequilibrio en la relación. Sin embargo, no solo los lazos matrimoniales están a salvo de un destino similar, sino también una amistad probada por el tiempo, que también puede perder su relevancia si los intereses de las personas divergen.